Hola, soy Francisca Ramón Fernández. En este objeto de aprendizaje vais a ver la definición y las características del derecho forestal. Los principales objetivos que vamos a tratar es ver en qué rama jurídica se incluye el derecho forestal, obtener una definición del derecho forestal para poderlo diferenciar del derecho civil, del derecho administrativo, entre otros, y establecer las características que se aplican al derecho forestal y que lo diferencian de otras ramas jurídicas. Para ello, los contenidos que vamos a tratar es el derecho forestal y su situación en el ordenamiento jurídico español, la perspectiva del derecho forestal como rama jurídica, la definición de derecho forestal, el objetivo del derecho forestal y las características del derecho forestal. Bien, el derecho forestal y su situación en el ordenamiento jurídico tenemos que ver que es una disciplina jurídica y lo que nos planteamos es si es derecho público o es derecho privado. ¿Es derecho civil o es derecho administrativo? Pues tenemos que tener en cuenta que el derecho forestal abarca conceptos propios del derecho civil, del derecho agrario, del derecho medioambiental. De tal manera que podemos llegar a la conclusión de que hay una existencia del derecho forestal como disciplina jurídica. De tal manera que veremos que es una disciplina que tiene autonomía propia y que se estudia como tal. ¿Cuáles son las perspectivas del derecho forestal como rama jurídica? Pues hay que tener en cuenta que, como la legislación asumirá nuevos retos como el cambio climático, la producción de biocombustibles, los recursos genéticos, hay que tener presente que hay una relación evidente entre el derecho ambiental y el derecho forestal. Y se produce lo que se denomina unos primeros acercamientos hacia el derecho forestal, considerado bien como un derecho público o como derecho privado. Pero, sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta, y somos de la opinión de que hay fundamentos epistemológicos, que hay bases y principios suficientes para la construcción de un derecho forestal, de tal manera que consideramos que los nuevos retos del derecho forestal como tal se establece como una disciplina jurídica independiente del derecho civil o del derecho administrativo, que eso no significa que no participen de determinadas características de los anteriores derechos, pero sin embargo es conveniente establecer su distinción para considerarlo como rama jurídica. ¿Cuál es la definición que podemos aplicar a lo que es derecho forestal? Pues siguiendo la definición de Gallardo, podemos definirlo como un conjunto de principios y normas jurídicas que tienen como principal objeto la preservación, conservación, incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos forestales. Está íntimamente relacionado con el derecho público, como hemos visto, y también con el derecho privado, y con todas las ramas que incluyen estas dos ramas del ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el objetivo del derecho forestal? Pues actualmente el derecho forestal tiene como objeto lograr un desarrollo sustentable de los ecosistemas forestales, el desarrollo sostenible que habéis visto en alguna otra ocasión que se aplica al medio ambiente, pues también es aplicable al ámbito forestal. ¿Qué significa? Pues que además de crecer económicamente, tiene que realizarse de una forma con una equidad social y con una protección de medioambiental, de tal manera que se persiga y se consiga que se satisfagan las actuales necesidades de las generaciones presentes, pero que también se garantice el disfrute por parte de las llamadas generaciones futuras. Es decir, no se agote el aprovechamiento hoy, sino que quede también aprovechamiento para mañana, para el futuro. ¿Cuáles son las características que hemos podido entresacar del derecho forestal para que sea considerado como una rama especial? Pues evidentemente hay que tener en cuenta que las normas se encuadran dentro del derecho público, toda vez que persigue unos intereses generales, pero también hay que tener presente que participa de normas de derecho privado, como hemos ya mencionado, ya que además trascienden lo que es el interés particular, pero sin olvidar que también los particulares persiguen unos intereses que están sustentados por el derecho forestal. Bien, hay que tener presente, y esto es bastante importante, que el bosque cumple una función social muy relevante como fuente de recursos naturales, porque además es proveedor de múltiples servicios ambientales, entre ellos la protección del suelo, del ciclo hidrológico, de la fijación del carbono atmosférico, la función de sumidero del monte y también, además, como un elemento fundamental del paisaje, de tal forma que la función social del monte llega a ser sumamente importante, ya que no solamente se reconoce una función social como tal, sino también una función recreativa del mismo.
de tal forma que beneficien a toda la sociedad. Es obligación del Estado y de la Administración Pública establecer los instrumentos necesarios para velar por su protección, restauración, mejora y ordenado aprovechamiento de los recursos forestales. En consecuencia, vemos que hay un interés público en los objetivos, pero sin embargo hay que tener en cuenta que si nos tuviéramos que inclinar por situarlo en alguna rama, se incluiría dentro del derecho público. Sin embargo, como podéis observar en otro objeto de aprendizaje, que es la distinción entre derecho público y derecho privado, veremos cómo se persigue lo que es la unidad del ordenamiento jurídico. Hay que tener en cuenta que está todo sometido al principio de legalidad, es decir, solamente se puede realizar lo que indica la norma, lo que indica la ley y expresamente lo que por ella se faculte, no se puede ir más allá. Bien, ¿qué significa todo lo que estamos viendo? Pues que es una rama en la cual hay una actividad interdisciplinaria y que además, en este caso, las normas de derecho forestal significa que rigen in actum, es decir, desde el momento que se dictan, se promulgan y se publican y no hay reconocimiento de derechos adquiridos. Por último, me queda solamente haceros un breve resumen de lo que hemos visto a modo de conclusión. La importancia de reconocer la existencia del derecho forestal como rama jurídica, los contenidos que abarca la disciplina y las principales características que están encabezadas por el desarrollo sostenible y la función social del monte. Simplemente haceros hincapié en la necesidad de esa distinción y la importancia del desarrollo sostenible dentro de lo que es la función social y recreativa del monte. Espero que os haya quedado un poco más claro y muchísimas gracias por la atención que me habéis dispensado.